un gran invitado el día de hoy para inaugurar este Congreso Internacional. Así es que le damos la bienvenida, por favor, Carles Porte, bienvenido. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Muy amable y muchas gracias por haberse fijado en mí. Al contrario, muchas gracias por haber aceptado también la invitación. Y bueno, tenemos una serie de preguntas que nos hicieron llegar, así es que tratamos también de hacer una selección, porque son muchas y vamos a tratar de unir algunas de ellas, pero bueno, seguramente va a ser un verdadero placer y nos va a dar también luz en la oscuridad, como bien lo señalas. Bueno, nos gustaría saber cuál fue el proceso de pasar de un periodismo de investigación y sobre todo esta parte a mí me llama mucho la atención de haber estado como periodista en esta parte de guerras o en zonas de conflicto, que seguramente es un periodismo muy particular, y cómo fue que fue tu transición a cambiar a narración de crímenes en este formato documental y podcast, si nos puedes, qué te ayudó a tomar la decisión. Bueno, yo empecé en el periodismo a trabajar en el año 84. Ya tengo una edad, y empecé en un diario local de la provincia de Lleida, de Lérida, que se llama Segre, y el primer día que entré a trabajar, el subdirector del periódico me regaló A Sangre Fría de Truman Capote. Y me dijo, toma niño, léete esto que es muy bueno. La verdad es que me gustó tanto que me lo leí 3 veces y yo creo que me lo habré leído 5 o 6 veces a lo largo de mi vida. Cuando estoy sin lectura, acudo de nuevo a Truman Capote. En un periódico local se hace de todo y trabajas en todas las secciones. Y yo estuve un par de años en tribunales y sucesos y me di cuenta de que ahí había mucha vida. Además de la muerte de la que teníamos que informar, había mucha vida. Luego, a lo largo de mi vida, luego pasé a Televisión de Cataluña, a TV3. Allí también hice de todo, siempre he sido un poco pluridisciplinar, me gusta tocar todas las teclas, eso que le llaman fútbol total. Me gusta jugar en todas las posiciones del campo. Y en TV3 hice de todo y entre ese de todo fui reportero y una de las cosas que hice fue formar parte de los equipos que íbamos a cubrir conflictos bélicos. Estuve en Bosnia varias veces, en Ruanda, en Haití, cuando los americanos invadieron Haití, etcétera, ¿no? He estado en bastantes conflictos en periodos no demasiado largos, llegar, informar, preparar reportajes y ahí, pues bueno, aprendes que la vida es muy cabrona y que hay gente que no le da nada de valor a la vida. Pero seguí trabajando en muchas cosas y en el año 2018, por casualidades de la vida, me ofrecieron trabajar en un programa de radio en las tardes y a mí me apetecía contar crímenes de una manera narrada, porque yo veía que en España no se hacía esto. Toda la vida ha habido crónica negra, pero era una crónica muy vinculada al periodismo de sucesos, muy puntual y muy diario, muy vinculada a la actualidad. El relato, parecido a lo que hizo Truman Capote en A Sangre Fría, o Norman Mailer en La canción del verdugo, o Jorge Volpi para ustedes en algunos relatos que he leído maravillosos, bueno, ese componente narrativo no se aplicaba aquí. Y a mí me pareció que era muy importante el hacerlo y me apetecía mucho. Además, estoy hablando de 2018, cuando en 2015 se había estrenado en Netflix Making a Murderer y se había estrenado en HBO The Jinx y el concepto true crime, en tanto que concepto narrativo, no solo el hablar de crímenes, sino el hacerlo con los elementos de ficción, pues a mí me entusiasmó. Y ahí empecé a contar historias por las tardes en la radio. Eso creció, tuvo un éxito increíble y de ahí pasé a tener un programa propio de 1 hora que siempre era y sigue siendo a día de hoy el más escuchado de la radio, el más descargado en podcast. Luego lo hicimos en televisión, también estamos ante un fenómeno increíble con audiencias de casi el 30%, que son cifras que hoy son incomprensibles ya, con tanta fragmentación televisiva funciona súper bien y a nosotros nos ve online
cada vez que emitimos un mínimo de 1,5 millones de personas. Llevamos 50 millones de descargas en muchos productos. Hemos tocado una tecla que funciona muy bien. Y esa es, a grandes rasgos, mi evolución. No era consciente de que podíamos encontrar una tecla o un tipo de relato que funcionase tan bien. Ahora mismo, pues, mi gran problema es decir que no, porque tengo propuestas de todas las plataformas, de todas las televisiones. Me pueden ver en Netflix, en una serie que se llama Crímenes, y ven ahí qué hacemos. Bueno, la verdad es que estoy satisfecho, contento y agobiado de tanto trabajo. Muy bien, vamos a hablar en un momento acerca de la seriedad que le pones a esta narración que me parece muy importante y un papel fundamental en este tema tan importante y tan sensible que son los crímenes. Pero me gustaría, o una de las preguntas es acerca de si sabes cuál fue ¿recuerdas el primer caso que fue el que trataste, que el que dijiste lo voy a hacer y lo voy a tratar? Y se puede unir con la siguiente pregunta, que si recuerdas cuál es el caso que te implicó más investigación, que fue más difícil de buscar la información. Bueno, el primer caso que traté en la serie Crímenes, fue el de Elena Jubany, el asesinato de una chica que era bibliotecaria en una ciudad que se llama Sabadell, y a esta chica la tiraron de un cuarto piso. Yo hice el caso en 6 capítulos de radio después de casi 20 años de que hubiese sucedido y no se hubiese resuelto. Después de hacerlo en radio, lo hicimos en televisión y a raíz de la emisión de nuestros capítulos, este caso se reabrió. La justicia volvió a fijarse en este caso y gracias a nuevas técnicas y a que encontraron ADN de sospechosos en el jersey de la chica, ahora mismo hay ya gente imputada y creo que en un año como mucho se va a juzgar. Este caso para nosotros ha sido emblemático y muy importante. Entonces, la cuestión es, ese fue el primero y casualmente ha sido quizá uno de los más famosos que hemos hecho, el caso de Elena Jubany. Y el que más me ha implicado es el crimen de la montaña de Tor, T-O-R, porque he estado 30 años investigando quién mató al propietario de la montaña más grande del Pirineo. O sea, en el Pirineo mataron hay un pueblecito muy pequeño de 13 casas en el que llevan 100 años odiándose y luchando por la propiedad de una montaña enorme en la que podría construirse la estación de esquí más importante del Pirineo. Entonces, en esa lucha por la propiedad, un juez le dio toda la propiedad a uno de los vecinos y al cabo de 4 meses este vecino apareció asesinado. Y yo desde el año 95, que es cuando empezó, cuando le mataron, he estado investigando esta historia y llevo más de 30 años intentando descubrir quién es el asesino. No lo he conseguido todavía, no sé si lo conseguiré, pero yo me he convertido sin querer en un personaje más de esta historia y es una historia que está en A3 Media en español y que hicimos para Televisión de Cataluña en 8 capítulos y ha tenido también muchísimo éxito. Bueno, tocaste uno de los casos más emblemáticos, el de Leña Giovanni. Me parece que tiene muchas cosas que decir, se tienen que decir muchas cosas de ese caso. Vienen unas preguntas alrededor de esta y me parece que es pertinente hacerlas y que se me hacen muy, muy importantes. Es complicado, bueno, hablaremos un poquito también de la seriedad en las narraciones. La tuya es muy seria y prueba de ello es que algunos familiares o personas involucradas han accedido a platicar contigo, ¿no? En esta serie de Elena Giovanni vemos al padre, al hermano, en fin, personas involucradas, amigos. Hay otra persona por ahí involucrada que también se convierte después en víctima. Muy, muy lamentable. Este caso tiene muchos giros. Me parece que es un caso que atrapa por los giros que tiene y por lo mismo que dices de la prescripción que va a tener. Pero bueno, ¿qué haces? Bueno, ya sé que es parte de tu trabajo, pero ahorita me sorprende mucho que dices que fue
tu primer trabajo para que empaticen tanto los familiares y te abran pues su vida, su corazón en algo que es muy serio, pero ¿cómo le haces tú para que participen de esta manera? No, no debe ser un trabajo fácil, ¿no? Tampoco para ellos la parte de abrir su corazón, su historia, volverlo a contar, en fin, y que se interprete como es, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay varios factores. Primero, permíteme agradecerte tu amable presentación. La cuestión es, yo tengo un equipo maravilloso. O sea, para mí trabaja en estos momentos 40 personas como redacción de contenidos. No sé si hay algún periódico o algún medio de comunicación que tenga 40 personas especializadas en True Crime. Y nosotros estamos trabajando con un equipo de 40. En realidad estamos trabajando muchos más, pero fijos, con contrato indefinido, están estos. ¿Qué hacemos? Pues escuchar, básicamente escuchar. Una de las cuestiones que hemos visto a lo largo de todos estos años es que toda esta gente que ha sufrido un asesinato en sus vidas no han sido escuchados. Somos una sociedad en general que miramos a las víctimas mal, mal. Aunque sea con cariño a veces, las miramos inquisitoriamente, pensando, algo habrá hecho. Esto le pasa mucho a las mujeres que han sido violadas. Siempre hay alguien que piensa, algo habrá hecho. No, no ha hecho nada. El malo es el otro. Y en este caso, las familias que tienen víctimas o familiares asesinados se han encontrado que cuando pasó el crimen estaban muy solas y los medios de comunicación en ese preciso instante informaban del presente, de la actualidad, y eso no les ayudaba. La policía se ocupa de intentar encontrar al malo y tampoco les escucha como víctimas. La justicia también intenta encontrar y condenar al malo y tampoco escucha a estos familiares como víctimas. Además, se producen 3, 4 años de instrucción, de proceso judicial y están bastante solos. El entorno tiene dificultades para aproximarse a ellos. Nosotros cuando llegamos a un caso de estos, han pasado ya años, está juzgado y sentenciado, y en estas circunstancias, en estas situaciones, lo que hacemos sobre todo es escuchar. Si detectamos que los familiares están todavía muy afectados o les duele muchísimo el hablar del tema, nosotros lo abandonamos, no seguimos, porque no queremos generar más dolor. Pero en el 90% de las situaciones nos encontramos con que toda esta gente agradecen ser escuchados. Y por eso, en la inmensa mayoría de nuestros reportajes, de nuestros capítulos, en la inmensa mayoría aparecen familiares de gente asesinada, porque ahí encuentran una ventana para expresar lo que vivieron. No es una queja, es contar la historia desde su perspectiva también, una perspectiva que nadie había contado antes. Y lo que nos encontramos es que una vez emitimos estos capítulos, la mayoría, todos, de hecho todos, nos lo agradecen y nos comentan que ha sido muy gratificante para ellos ver que ahora, 10, 12, 15, 20 años después, la gente de su entorno, sus vecinos, mucha gente, se les acerca y les dice, no sabía que habías sufrido tanto. Yo siempre digo lo mismo, nosotros partimos de un crimen, vale, hablamos de muerte, sí, es el punto de partida, pero sobre todo hablamos de la vida que hay alrededor de ese asesinato, de la vida de la víctima, de la vida del asesino, de la vida de los investigadores, de la vida de los familiares. Y en este proceso, las familias de las víctimas encuentran una compañía, yo a veces lo llamo una socialización de su dolor. Pueden ver que su dolor es aceptado como de la sociedad. Y esto es muy importante y nos lo agradecen. Ahí tú comentabas al principio que nosotros tratamos los casos con rigor, respeto y ritmo narrativo. Rigor porque todo tiene que ser absolutamente cierto. No podemos
engañar, no podemos disimular, no podemos exagerar. Respeto, respeto por la gente que ha sufrido. Nosotros respetamos incluso a los asesinos, porque al final también son personas, pero respetamos a los asesinos contando los hechos tal cual sucedieron, no juzgando, no adjetivando. No ponemos adjetivos. Para mí todos los asesinatos son terribles, todos son brutales. Y no le ponemos el dedo en el ojo a las intimidades de los asesinos si no son estrictamente necesarias para entender por qué cometieron ese crimen o por qué ese detalle fue importante para que le detuvieran, para que le descubrieran. Y luego el ritmo es evidente. Hacemos radio, hacemos televisión y de lo que se trata es de que el espectador que nos escoge pase un buen rato con nosotros en tensión y nosotros apelamos a las emociones primarias. Lo que queremos sobre todo es que la gente se emocione, que rabie, que tenga rabia de lo que está sucediendo, que se entristezca y que se alegre cuando pueda alegrarse. Con todo esto junto, creo que el espectador ha visto que somos elegantes, que somos serios y los familiares de las víctimas han visto que pueden confiar en nosotros. A día de hoy, que llevamos más de 500 horas de True Crime emitidas, no se nos ha quejado nadie. Bueno, contestaste varias de las preguntas que tenemos listas. Un reconocimiento a tu equipo, a Laina Domínguez, que apoyó para que se concretara este conversatorio también. Y bueno, me parece muy loable lo que señalas de que cuando las personas tienen mucho dolor, prefieres hacer a un lado el caso. La verdad es que es muy loable. Y que quisiera preguntarte al respecto si habrá habido algún caso, o seguramente muchos, o a lo mejor ninguno, en el que te hayas involucrado emocionalmente o que hayas sentido pues una pesadumbre. Yo creo que en todos, o cómo le haces para lidiar con eso, porque quizá podría influir un poco en la narración o en hacer algún comentario que sea más subjetivo que lo que me dices de este rigor. Y cómo hacerle para separar. Bueno, me parece muy complicado, la verdad nos gustaría saber tu experiencia. Bueno, esa es una de las grandes cuestiones que nos afectan en el trabajo. Nosotros tenemos básicamente dos fases. Hay una primera fase que es de empatía. Tienes que empatizar con las personas con las que tratas, con las familias, con los policías, con todo el mundo que está directamente implicado en ese caso, porque nosotros hablamos con periodistas, pero poco. Nosotros buscamos siempre protagonistas directos de ese caso. En este proceso, en esta primera fase, se trata de empatizar. El mimetismo y la empatía son muy importantes para poder... ¿Esto se cortó? Sigo. Es Así muy es. importante para poder entrar, el mimetismo y la empatía son muy importantes para poder entrar en un caso de verdad. Eso provoca que realmente empatices con esa familia y con ese dolor. Lo que pasa es que hay un momento en que tiene que empezar la segunda fase. Y esa segunda fase es la de narración, la de contar el caso al espectador. Y ahí la empatía tiene que acabarse. No puedes tener empatía porque si no te quedarás solamente con una visión, te harán daño determinados detalles, dejarás otros detalles en el tintero y eso no es bueno. Para que el espectador, que es realmente nuestro gran objetivo, llegar al espectador, para que el espectador reciba bien la historia, tienes que transformar tu empatía en relato. Y en ese relato, nosotros siempre decimos lo mismo, la realidad y la muerte no tienen sensibilidad, no entienden de sensibilidades. Tienes que ser muy neutral a la hora de contar las cosas. No le ponemos adjetivos, pero tampoco le quitamos elementos de descripción esenciales. Si con 3 palabras podemos solucionar una descripción, no ponemos 4 ni 5. Y esto es muy importante porque nos mantiene ese punto de rigor y de respeto, en esa elegancia. Y este equilibrio entre las dos fases, una primera de empatía y luego una segunda
de narración neutral es lo que creo que hace que consigamos relatos tensos, intensos, elegantes, pero a la vez respetuosos. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero hay que luchar por eso. Bueno, es muy fuerte tu respuesta y me parece que va a ser un trabajo extremadamente difícil porque para lograr no hacer revictimizar a las personas o enaltecer a alguna persona en un relato debe ser una tarea muy complicada. No sé si hay algún caso, bueno, yo he visto varios de los que tú manejas, que tú te quedaste con la impresión, bueno, yo creo que son varios, por lo menos para mí sí lo son, que dices, esto es la realidad superior a la ficción. ¿Cuál es el caso en el que te fuiste involucrando, salió una cosa, salió otra y dijiste, es que yo no pensé que fuera a hacerse tan grande este asunto? La verdad son muchos los que yo he visto que manejas, pero ¿cuál es el que personalmente te sorprendió y dijiste, esto no es un guión de una película? Bueno, aquí volvería, claro, después de 500 horas de True Crime, que esto debe ser más de 400 casos, la verdad es que todos son increíbles, ¿no? Pero desde luego a mí el que me ha abducido más es el crimen de la montaña de Thor. Es un crimen rural que empieza con un asesinato que parece a palos, pero es que se complica de una manera increíble y cada personaje que entra en esa historia es más loco y más increíble que el anterior. Y hay contrabando, y hay mafia, y hay tráfico de judíos, y hay... Bueno, es una locura detrás de otra. Y mira, hasta el punto de que en el pueblo hay 13 vecinos y hay más de 20 posibilidades de gente que quiso matar a esa persona. Es todo una locura constante. Lo que pasa que yo afronto todos estos casos con una mentalidad muy individual, es decir, cada caso, el que estamos trabajando en ese momento es el más importante. En ese caso es en el que tenemos que implementar toda nuestra atención. Y cuando acaba ese caso, empieza otro. Y ese es el que tiene que ser el más importante. Porque, ¿sabes qué pasa? Para cada víctima, su caso es el más importante. Y para nosotros como narradores, cada caso, cada vez que estamos en ese caso explicándolo, ese es el más importante. Y no podemos despistarnos con alguno que nos haya dejado una huella superior. Sí que es cierto que en los casos en que hay niños implicados, y esto enlaza con vuestro lema, en los casos en los que hay niños implicados o adolescentes, todo se multiplica. El dolor, la sorpresa, la incredulidad. Es mucho más difícil de comprender, si es que se puede comprender, porque difícilmente se puede comprender que alguien quite la vida a un semejante cuando se trata de niños. Y por eso el proteger a los niños y defenderles es muy importante. Para nosotros, como te decía, cada caso es muy importante. Y yo tengo un amigo, tengo muchos amigos psicólogos, pero uno en especial, cuando empezaba en este campo, me dijo, no debes llevarte el trabajo a casa. Intenta ponerte una bata de trabajo, aunque sea simbólica, y cuando acabas la jornada laboral, quítate la bata y déjala en el despacho, porque si te vas con la bata puesta a casa, soñarás con el crimen, soñarás con las víctimas, y eso te hará mucho daño. Y creo que lo voy consiguiendo. Eso lo intento trasladar a mis guionistas y a mis documentalistas, y les sitúo en una contradicción, porque en lo que te comentaba antes de dos fases, de las dos fases, les digo, en la primera fase tenemos que empatizar tanto para poder notar de verdad el dolor de esa gente. Pero en la segunda fase tenemos que dejar la camisa manchada, el dolor en el armario. Y eso ya pasa a otra fase. Y en esta fase, para narrar bien sin hacer daño, tenemos que pensar que estamos escribiendo un guión sobre alguien de nuestra familia. Es como si la víctima fuese alguien de nuestra familia y debemos poder explicarlo con verdad, pero sin exagerar, sin ponerle sangre. Siempre utilizo lo mismo, diciendo que nosotros hacemos crónica negra en colores.
pero sin utilizar el amarillo del sensacionalismo ni el rojo de la sangre. Muy difícil lo que dices de la bata y de tener la empatía al grado tal de que fuera un familiar tuyo el que está pasando por esa situación. La verdad es que eso habla de este rigor que comentabas al principio y siguiendo con esta pregunta del rigor, ¿qué opinión te amerita a ti teniendo tanto tiempo haciendo este tipo de narraciones? El que un productor, bueno, lo del true crime que tiene ficcionado, que se toma libertades creativas el productor y que a veces crea confusión acerca de lo que en realidad pasó por tomarse libertades creativas que son muy fuertes, ¿no? En algunos casos. ¿Qué opinión te amerita la ficción acerca de no apegarse al relato como ocurrió? Caramba, Eric, es que son preguntas del millón de dólares. A ver, es muy difícil. Mira, yo te puedo decir lo que yo hago. Nosotros ahora estamos haciendo una ficción para A3 Media basada o inspirada en uno de los primeros casos que hicimos, que fue la fuga de Brito y Picatoste, dos presos de la cárcel de Lleida que se fugaron, estuvieron 33 días fugados y en su fuga, además de herir a dos policías, violaron a una chica y mataron a su novio. Sí, sí. Nosotros les hemos cambiado el nombre y se llaman Prieto y Calatrava. Y les hemos cambiado nombre no solo a ellos, sino a todos los protagonistas de la historia, los policías, familiares, etcétera. ¿Por qué? Porque yo quiero proteger la libertad creativa, quiero poder crear con libertad absoluta y porque quiero proteger la intimidad de las personas que vivieron eso en primera persona, es decir, de los protagonistas del hecho, tanto los investigadores como los propios asesinos, como las víctimas. Entonces, por eso cambio los nombres. Yo creo, sinceramente, que hay quien hace cosas muy buenas. En España, por ejemplo, Ramón Campos, que ha hecho historias sobre Alcácer o sobre el caso Asunta, o ahora La Viuda Negra, que pueden ver en Netflix. Él se ciñe mucho a lo que cuenta el sumario, en la ficción, ¿eh? En la ficción. Y eso es muy respetuoso, está muy bien y lo hace muy bien. Luego tienes otros extremos, otros ejemplos muy extremos, que en eso los americanos son especialistas, como es Ryan Murphy, por ejemplo, que tiene esta serie en Netflix que es Monsters, que primero hizo la serie de Dahmer, que incluso levantó las quejas de familiares de víctimas que dijeron, no tuvimos que verlo en la realidad y ahora este señor nos lo enseña en la ficción, porque además utilizaba los nombres reales. Para mí esto está mal hecho. Para mí esto genera dolor. Y esto para mí es un problema. Por eso nosotros, yo en este caso, cambiamos los nombres de los protagonistas. Y eso nos permite, partiendo de un punto de partida real, de unos hechos reales, inventar lo que queramos. Y ahí los personajes pueden sentirse en cierto modo identificados, pueden, pero ellos saben en el minuto 2 que ellos no son ese personaje, que ahí ha habido un trabajo de ficción muy importante. Aún así, he de reconocer que yo soy consumidor de este tipo de productos y me gusta cuando están bien hechos. No me gusta cuando son chabacanos, cuando son burdos, cuando son sanguinarios, porque sí. Una otra cuestión muy importante para mí es, nosotros hacemos realidad. Como hacemos true crime de verdad, yo lo que no tengo que hacer, o sea, me estoy encontrando muchas veces muchas productoras que quieren comprar mis casos y se dan cuenta de que aunque hagan una gran ficción, no van a poder superar la realidad. Esto ya pasó en España y con Netflix. Netflix hizo una ficción del caso de la Guardia Urbana, del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Nosotros habíamos hecho 4 capítulos reales y Netflix hizo, creo que eran 6 u 8, no me acuerdo,
inspirados en mi serie y en los libros y en lo que la realidad más o menos hizo, ¿no? Cuando estrenó Netflix la serie El cuerpo en llamas, todo el mundo habló de crimes, todo el mundo habló de mi true crime. Y no he leído a nadie que diga que la ficción era mejor que la realidad. En cambio, he leído decenas de personas que han dicho que la realidad era mucho mejor que la ficción. No sé, tengo grandes dudas con esto, porque tenemos muchísimas propuestas y muchas ofertas para hacer ficción y yo siempre me inclino porque en la ficción hay que cambiar los nombres. No sé si un día no lo haré, no lo sé, pero creo que es lo mejor. Sí, muy interesante lo que comentas. También eso dio paso a las cintas de Rosa Peral, ¿no? Posteriormente, y una serie de visión que voltearon a ver estos capítulos que tú manejas. Y bueno, muy importante el caso, varios casos de los que estás manejando, y que quizá volveremos en un momento. Pero quisiera preguntarte, ahorita ya hay mucho podcast acerca de True Crime. Esta proliferación, bueno, en mi punto de vista, algunos no son tan serios, ¿no? No cuestión narrativa nada más, sino en investigación. Esto da pie bueno, no sé si tiene dos aristas, una de que tiene más, una ventana más para que no se olviden los casos, o también se puede prestar más a confusiones, a jugar con la verdad, con esta parte que se busca quizá de una indignación social, pero conociendo el caso como en realidad pasó. Entonces, no sé si podemos unirlo con la pregunta de si para hacer un podcast de esta naturaleza se necesitará alguna preparación o contar con un equipo que vaya enfocado hacia encontrar pues un relato muy serio, porque al final del día estás hablando de una persona que falleció, una persona que fue secuestrada bueno, no revictimizar y sobre todo decir una narración seria, ¿no? Bueno, esa es una cuestión más ética que de otro ámbito. Em, Nosotros lo hacemos de manera muy seria, muy elegante, muy respetuosa. Yo no consumo ni podcast ni capítulos de televisión, pero sobre todo en podcast no consumo mierda, con perdón por la palabra. Pero es que, claro, hay mucho desaprensivo, hay mucha gente a quien le gusta mancharse de sangre y llenarse la boca de vísceras. Mira, lo siento, ese no es mi público. Yo no explico historias para ellos. Yo siempre digo lo mismo. Esto tiene un público, tiene un nicho, tiene una franja muy estrecha. Hay gente a quien le gusta la sangre, a quien le gusta el morbo por sí mismo y disfrutan con eso. Bien, allá ellos. Yo no me dirijo a estos. Estos tienen un target de público, tienen una audiencia siempre muy pequeña, muy limitada. Aún así es grande, pero muy pequeña. En cambio, nosotros, esto ha pasado en televisiones de aquí en España, esto ha tenido targets del 8%. En cambio, nosotros tenemos audiencias del 30%. ¿Por qué llegamos al 30%? Porque somos elegantes, porque la clave no está en contar más sangre, en contar más detalles escabrosos, está en narrar bien, en contar bien la historia, en tenerte atrapado, en intentar que los elementos de información que tú das estén bien distribuidos para que el que está escuchando el podcast esté atento toda la hora y quiera saber constantemente cómo evolucionó esa investigación, esa historia, ese caso. A ver, es muy difícil intentar poner, por decirlo de algún modo, puertas al campo. Es decir, cualquiera que se ponga delante de un micrófono puede contar la historia que le dé la gana. Ahí yo apelo siempre a la integridad, a la inteligencia, a la decencia del espectador, del oyente, del que escucha, que tenga un poquitín de vergüenza, que no se coma todo lo que le dan. Es como si estás todo el día comiendo azúcar o azúcares saturados. Hombre, eso es malo para la salud, seguro. De lo que se trata es de, vale, si te gustan este tipo de historias, pues yo siempre digo lo mismo, hay una línea muy fina entre el morbo y la curiosidad. Partimos del morbo, de acuerdo, ha habido un crimen, pero a partir de cierto punto, ese morbo se convierte en curiosidad.
No hay que alimentar el morbo. Y yo siempre digo lo mismo. Si alguien quiere escuchar morbo, que no me escuche a mí, porque no va a haber morbo. Va a escuchar información, curiosidad, relato, que es para mí lo que realmente atrapa. Lo que nos gusta como seres humanos sociales que somos son las historias bien contadas, no la sangre por sí misma. En un crimen hay todos los elementos necesarios para atrapar a un oyente, para atrapar a un lector. Por eso el true crime, por eso la crónica negra, por eso los crímenes han sido el género o uno de los géneros más leídos, escuchados y vistos de toda la historia, de siempre. ¿Por qué? Porque nos interesa saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Es muy difícil superar la fuerza de un relato alrededor de un crimen si está bien hecho, pero tiene que estar bien hecho, porque si no está bien hecho, tiene un nicho muy pequeño y es de gente que solo quiere escuchar cosas sobre hígados comidos, corazones apuñalados, y eso a mí no me interesa, eso no es mi género. Obligar por ley, porque ahora, por ejemplo, en España quieren sacar una ley que obligue y limite determinadas cosas. Yo creo que eso es siempre un error. Aquí quien debe obligar de verdad es el espectador, que es soberano y tiene que tener más conciencia de qué come, de qué se mete en la vena, de qué respira, de qué escucha. Si el espectador le da igual y lo que quiere es sangre, eso es inevitable, va a encontrar sangre. Pero yo creo en la inteligencia del espectador, en la inteligencia del oyente, y me lo avala que mis podcasts y mis capítulos de televisión son los más escuchados de lejos de todo el género, como mínimo en España. Muchas gracias. Una de las preguntas precisamente era si tenías alguna sugerencia para alguna persona que quisiera empezar a hacer algún podcast, pero mira, ha quedado también resuelta con esta respuesta. Hay unas preguntas acerca del impacto en la sociedad o en el actual policial. Bueno, me parece muy interesante el caso de Elena Giovanni, pero no sé si nos pudieras compartir sobre qué fue el caso de la chica de Portbou. Si nos puedes decir, la verdad es que es un caso muy importante que de esta investigación nace bueno, si gustas contarnos para no spoiler. Bueno, hace 35 años, creo aproximadamente, apareció una chica muy joven ahorcada en un pino en una localidad que se llama Portbou, que es el último pueblo de Cataluña y justo en la frontera con Francia. Es un pueblo en el que hay una estación de trenes muy importante y siempre había tenido un flujo de turismo y de intercambio de mercancías muy importante. Y un día a las 8 de la mañana, en la ladera de la montaña, en frente del pueblo, vieron que había una chica ahorcada. En ese momento se consideró que era un suicidio y nadie pudo identificarla, no llevaba ningún tipo de identificativo. Por diversas circunstancias, pasaron 30 y pico años y nadie consiguió identificarla. Hasta que nosotros nos fijamos en esta historia y le dedicamos un capítulo en Crims, pero estuvimos 2 años investigando porque había una serie de elementos, su aspecto físico, su ropa, que de algún modo eran elementos que sugerían que podía ser del centro norte de Europa. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con televisiones del centro norte de Europa. Primero hablamos con organizaciones de desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero hablamos con una televisión en Austria, les gustó el caso, hicieron un reportaje y tuvimos la inmensa suerte que el día que estaban emitiendo el reportaje, una persona del norte de Italia, del Tirol italiano, estaba en Austria de vacaciones y en el hotel en ese instante estaba viendo la televisión y vio la imagen de la niña. Y esa señora dijo, Dios mío, pero si esta es la chica que desapareció en mi pueblo. Esta chica era de mi pueblo y desapareció y ahora la veo aquí. Y esa señora se puso en contacto con la televisión con nosotros, y a raíz de la investigación, la tenacidad y sobre todo de la casualidad,
pudimos ponerle nombre a esta chica que se llamaba Evi Rauter y que era de un pueblo que se llama Lana en el Tirol italiano. Después de 35 años conseguimos identificarla. No veas la felicidad y tristeza de su familia al saberlo y al poder identificar que realmente era su hermana, era su hija la que habían encontrado muerta. Ahora la historia está abierta porque el forense que debía haber hecho la autopsia y debía haber hecho el levantamiento del cadáver de la chica cometió una negligencia gravísima en su día y no acudió al lugar de los hechos. Como le dijeron tan claro que era un suicidio, a 50 kilómetros de distancia dijo, bueno, pues la descuelgan y me la traen y ya le haré la autopsia en el Instituto Anatómico Forense. Y así fue. Y ahora, cuando nosotros le enseñamos las imágenes, las fotos y todos los detalles, dijo, esto no fue un suicidio, fue un asesinato. Y ahora, lo que pasa es que en España esto ha prescrito. En Italia, que no ha prescrito, la justicia italiana ha dicho que como ha pasado tanto tiempo, aunque pudiese ser un asesinato, no podrá investigarse y ha archivado el caso. Nosotros estamos investigando a ver si podemos encontrar a gente que estaba en ese lugar, en ese día, y hablar con ellos. Hemos hablado con algunos y vamos a seguir hablando con ellos. Dudo que lleguemos a ningún sitio. Y eso se lo hemos dicho de manera muy clara a la hermana de la víctima, porque este es uno de los elementos con los que más nos encontramos. Nosotros tenemos un éxito social muy importante y nos encontramos con muchísima gente que nos pide que intentemos resolver sus casos, porque hay casos sin resolver. Y como nos ha pasado con Elena Jubany, que hemos conseguido que se reabra y ahora habrá juicio, con el caso de la Noia de Portbou, con la chica de Portbou, que pudimos descubrir la identidad, hay muchísimos casos que es muy difícil. Nosotros no somos la policía, no tenemos los medios ni el dinero para hacerlo, y eso, lo primero que hacemos es decirle a la gente que no podemos asumir una investigación, eso es para la policía, aunque nos duela. Sí, lo que hacemos es escuchar. Y si vemos que puede ser interesante que expliquemos el caso públicamente, lo haremos. Pero no es nuestro cometido, de verdad. Somos simples narradores, nada más. Bueno, pues creo que en ese asunto queda claro el impacto y bueno, lo que dice es una parte dulce por haber encontrado a los familiares y saber qué pasó con su familiar y la parte triste acerca de ello, ¿no? Pero bueno, el tiempo es cruel. Le te agradezco mucho la charla y la verdad es que es muy importante. Me parece muy importante tu labor porque alguna vez tuve un acercamiento para ver qué pasaba con el periodismo en el caso Alcácer, por ejemplo, que fue terrible, la parte del manejo que se hizo con el dolor de los padres en vivo, en fin, la verdad es que ha habido un avance muy significativo en personas serias como tú. No sé si, bueno, te agradezco a nombre de la universidad y no sé si gustas darnos algún mensaje final, por favor. Muchas gracias. No, les agradezco mucho que se hayan fijado en mí. Solamente decirles que la seriedad no es solamente un trabajo periodístico, es una actitud vital desde mi punto de vista. Y decirles que admiro muchísimo México. Creo que es uno de los países que tiene más futuro y más posibilidades de crecimiento y modernidad. De verdad que hace muchos años que les admiro y vamos, que si un día me pierdo, que me busquen en México, que estaré por aquí, igual en Querétaro o en algún rinconcito humilde. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues aquí te esperamos y bueno, esperemos que no sea la última vez. Y bueno, muchísimas gracias por tu atención y seguimos con la segunda mesa en este congreso. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Muchas Hasta, gracias. hasta luego, Carla. Gracias.